Muy bien, vamos a hacer otro problema. Vamos a juntar lo que hemos visto hasta ahora y es cómo calcular campos magnéticos creados por corrientes en un cierto punto del espacio y cómo calcular fuerzas que experimentan corrientes sujetas a un campo magnético. Y en este caso vamos a calcular la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el cuadrado 2. Recordemos, la expresión general de la fuerza será el que sufre la fuerza por una integral de diferencial de L extendido al que sufre la fuerza, en este caso vamos a llamar hilo 2, multiplicado por el campo magnético creado por el primer hilo. ¿Vale? Esta expresión es paralela o es similar a aquella que veíamos en electrostática, que decíamos la fuerza que ejerce una carga sobre otra, pues es la integral a la carga 2 del diferencial de Q en 2 por el campo eléctrico creado por 1. ¿Veis? Una vez más tenemos ciertos paralelismos. La diferencia entre estos dos, como siempre, es el producto vectorial. Bueno, aparte que aquí intervienen corrientes y hay cargas. Bien, pues entonces, para calcular esta fuerza, lo que vamos a hacer es crear dos subtareas, ¿vale? Dos subproblemas. Un problema 1, un pequeño apartado, sería calcular el campo magnético creado por 1 en distintos puntos del espacio. En particular, como el circuito este está en este plano, XY, y todos los puntos, digamos, están a una cierta distancia, bueno, vamos a calcular el campo a una cierta distancia X. Y el problema 2 va a consistir en calcular la fuerza sobre cada uno de los extremos. Entonces vamos a llamar 1, 2, 3, 4. El orden o las etiquetas que estemos poniendo aquí o el orden en el que yo lo escriba es irrelevante, ¿vale? Pero la fuerza será la fuerza sobre el tramo 1, 2 más la fuerza sobre el tramo 2, 3 más la fuerza sobre el tramo 3, 4 más la fuerza sobre el tramo 4, 1. Alguno me ha preguntado, si en vez de calcular la fuerza sobre el tramo 1, 2, calculo sobre el tramo 2, 1, es lo mismo, ¿vale? Este subíndice no significa, no presupone que esto va de 1 a 2 ni de 2 a 1, ¿vale? Simplemente es una etiqueta que le estoy dando a este segmento. Podría haber dicho la fuerza sobre el tramo de la izquierda, la fuerza sobre el tramo superior, la fuerza sobre el tramo de la derecha y la fuerza sobre el tramo inferior, ¿vale? Estos son etiquetas que no tienen nada que ver con los límites de integración ni tienen nada que ver con el sentido de la corriente. Bueno, ahora discuto un poco más esto de los límites de integración. Así que arrancamos con nuestro primer problema. ¿Vale? Aislamos este subproblema. Tenemos aquí una corriente 1. Tenemos aquí un sistema de referencia. Esto es X. Esto es Y. Lo pinto separado porque en principio este hilo es infinito. Y ahora, como digo, queremos calcular el campo sobre un cierto punto a una distancia X, porque es donde luego nos vamos a encontrar nuestro segundo circuito. Bien, pues aplicamos esa metodología 1, 2, 3. En el primer paso, bueno, escribimos de nuevo la fórmula de Biot-Savart, que no se nos olvide. Esto es mu sub 0 y sub 1 partido por 4pi, diferencial de L por R vector partido por R al cubo, o si queréis, R gorrito partido por R cuadrado. Vale. Bueno, entonces, primer paso. Tenemos que identificar el vector R. El vector R es el vector que va uniendo distintos trocitos de corriente, distintos trocitos diferencial de L, con este punto. Así que este vector R sería este vector de aquí. Como ese vector es muy difícil de ver, lo que hacemos es definimos un origen de coordenadas y calculamos ese vector como la resta de dos vectores. Un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P y un vector que va desde el origen de coordenadas al diferencial de L. La resta de dos vectores pues es el vector que une sus cabezas, ¿vale? Este sería el R del punto y este el R diferencial de L. Vale, un pequeño repaso. El R del punto, pues como esto está a la derecha del origen de coordenadas, tal como he elegido mis ejes, pues esto estará en algún lugar del eje X mirando hacia la derecha. ¿Dónde está el diferencial de L? Pues está en algún lugar del eje Y mirando hacia arriba. Como siempre, si el hilo fuese un semihilo infinito, imaginaos, y solo estuviese en la parte negativa, yo seguiría diciendo que está en IJ, porque esta Y es como una incógnita, puede tomar valores positivos o negativos. ¿Vale? Así que yo no me anticipo a dónde está hasta que haga el tercer paso. Bien, pues con esto terminamos el primer paso. Vamos con el segundo. Ahora tenemos que decir dónde está diferencial de L. En este caso, veis que hemos dicho que está en algún lugar del eje Y, y como esto es una longitud, pues esto será un cachito de ese eje Y, y además el vector, tal como está pintada la corriente, como va hacia arriba, ahora sí el sentido es importante,
pues diferencial de I por J. A diferencia de lo que hacíamos en el campo eléctrico, que pasábamos al punto 3, bueno, yo creo que aquí merece la pena parar y hacer el producto vectorial diferencial de L por R. ¿Vale? Por cierto, no he terminado de calcular R. R es la resta de estos dos, así que será xy menos yj, y su módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, es decir, x cuadrado y cuadrado. Vale, ahora sí, hacemos este producto vectorial. Tendremos diferencial de L, que va hacia arriba, por R, que es este vector, que será xy menos yj, y ahora hago todos los productos, la propiedad distributiva. J por i me da menos k, así que esto es x diferencial de i por k, con un signo menos, y j vectorial j es 0, porque el producto vectorial de los vectores paralelos es 0. Así que ya tenemos diferencial de L por R. Y el último paso es, una vez que hemos dicho cómo conectar ese diferencial de L con el punto, cómo escribir diferencial de L en términos de la geometría, pues nos queda decir de dónde a dónde va nuestro hilo. Así que en el punto 2 siempre nos sale la variable de integración, en este caso diferencial de i, así que vamos a integrar desde i igual a menos infinito hasta i igual a infinito. ¿Vale? Como siempre, ya lo he dicho más veces, pero no me importa repetirlo, prefiero llamar a esto i independientemente de que este hilo estuviese por abajo o por arriba. Y es justo en este punto en el que yo escribo los límites de integración cuando digo exactamente dónde está el hilo, en este caso en todas partes. Muy bien, pues juntamos las piezas y tendremos que el campo que crea 1 será mu sub 0 y sub 1 partido por 4pi, la integral de menos infinito a infinito de diferencial de L por R, es decir, de menos x diferencial de ik partido por R al cubo, es decir, x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Esta es, una vez más, una de esas integrales que tenéis ahora en la pantalla. Así que hacemos la integral, sacamos fuera las constantes y nos queda menos mu sub 0i sub 1 x por el vector k partido por 4pi. Y ahora nos queda la integral, donde la variable de integración es la i, en la hoja que habéis visto antes la integración era x y el otro era. Así que nos queda la variable de integración, que es i, partido por lo que acompañaba a la i, que era una a, pero aquí es x cuadrado, por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y esto lo vamos a evaluar entre menos infinito e infinito. Y ahora, como hacemos los límites los físicos, cuando i va a infinito manteniendo x constante, pues i al cuadrado es mucho más infinito, ¿vale? Si es que esa expresión se puede usar, comparado con x cuadrado, así que esto es una birria, podemos tachar este x cuadrado, y nos queda la raíz de i cuadrado, que es el valor absoluto de i. Así que nos queda i partido por su valor absoluto, que en el caso de más infinito es 1 y en el caso de menos infinito es menos 1. Así que nos quedaría 1 menos menos 1, que es decir 2. Por tanto, b sub 1 será igual a menos mu sub 0i sub 1 partido por 4pi por 2, que viene de la integral, y ahora esta x partido por este x cuadrado, me queda un x abajo en la dirección k. O simplificando un poco, nos queda una expresión que veremos 1000 veces y que deduciremos de una manera mucho más sencilla cuando veamos la ley de Ampère, 2πx por k. Bueno, normalmente la fórmula que viene en los libros aparece aquí una r, que es la distancia. Bueno, no pasa nada, nosotros hemos calculado en este punto P, asumiendo que ese punto P está en el eje X, pero bueno, como podéis ver, tiene sentido. Vamos a ver si tiene sentido el vector. Esto es la corriente, y sub 1, y esto es el vector, o este es el punto en el que nos estamos fijando. O sea, este sería como el vector R. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, lo que tendríamos es una corriente que va hacia arriba, giro hacia una corriente que va hacia la derecha, y el pulgar, ¿no lo veis? El pulgar va hacia adentro, va como menos k. Así que efectivamente, el resultado que hemos obtenido está bien. Una manera de visualizar esto en 3 dimensiones es, si lo calculo aquí, pues esto va como menos k. Si lo calculo aquí, esto va como más k. Si lo calculo aquí arriba, volando sobre el hilo, me quedaría más i. ¿Vale? Lo podéis comprobar. Y si lo hago en la parte de abajo, me quedaría menos i. Así que las líneas de campo son circunferencias concéntricas. Y ya explotaremos esta idea de que las líneas son circunferencias concéntricas para calcular esto pues en segundos en lugar de minutos.
Bueno, ya tenemos nuestro primer subproblema. Vamos con el segundo, que consistía en calcular la fuerza sobre ese rectángulo. Así que, recordemos, tenemos nuestro hilo de corriente I sub 1, y ahora tenemos aquí un rectángulo. La base es A, la altura es B, y esta distancia que los separa es D. Y ya sabemos que el campo magnético creado por 1 es función de x y vale menos mu sub 0 y sub 1 partido por 2πx en la dirección K. Bien, como decía antes, elegimos un sentido de corriente, en este caso el enunciado nos lo da. Bueno, no es que lo elijamos, es que lo tenemos que saber. Y llamamos 1, 2, 3, 4 a estas esquinas. Y calculamos la fuerza sobre cada tramo. Voy a empezar por el 1, 4, porque es un poquito el más sofisticado. El orden es lo de menos. Así que la fuerza vector sobre 1, 4 será, y de nuevo la fórmula, la corriente que sufre la fuerza por un diferencial de L evaluado sobre el que sufre la fuerza, es decir, esto es la integral sobre el tramo 1, 4, vectorial el campo creado por 1 en todos los puntos X que caen sobre este segmento 1, 4. Así que, como siempre, tenemos que decir, o tenemos que escribir esto en términos de la geometría. Ahora me estoy fijando en el tramo 1, 4, vamos a ponerlo aquí de nuevo. Así que este diferencial de L2 son pequeños cachitos de vector que están sobre ese hilo. ¿Dónde están esos cachitos? Pues en algún lugar, bueno, del eje X o paralelo al eje X. Por tanto, diferencial de L2 lo vamos a escribir como diferencial de X en la dirección Y. ¿Vale? Luego hago un comentario cuando hago el 2, 3, pero bueno, voy a escribir siempre diferencial de X, porque el signo lo pongo en la parte vectorial. O sea que si la corriente fuese en sentido contrario, también llamaría diferencial de X, pero el signo vendría de la Y. ¿Vale? Bien, hacemos el producto vectorial y nos queda la fuerza sobre el tramo 1, 4 será igual a I sub 2 por diferencial de X y producto vectorial de nuestro campo magnético que tenemos ahí arriba en verde, mu sub 0 y sub 1 partido por 2πx K. Y ahora, como siempre, una vez que hemos dado geometría a nuestro problema, ya estamos diciendo de dónde a dónde vamos a encontrarnos el tramo 1, 4. En este caso, desde D hasta D más A. ¿Veis? Empiezo aquí y acabo pues, a D más A. Bien, así que la fuerza sobre el tramo 1, 4 será, bueno, I por K, como no va en la secuencia ordenada y JK, será menos J. Con este menos me queda un más, así que tendremos mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2pi por J, y ahora la integral de D a D más A de diferencial de X partido por X. Esto nos queda un logaritmo neperiano, así que nos va a quedar la resta del logaritmo en D más A y el logaritmo en D, la resta de dos logaritmos es el logaritmo del cociente, así que nos queda mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2pi, logaritmo neperiano de D más A, partido por D, en la dirección J. Y ya tenemos nuestro primer tramo de fuerza. Vamos a ver si tiene sentido. Recordemos que el campo va hacia adentro, o sea que lo voy a pintar así como una X. Así que tengo que hacer mano derecha, diferencial de L hacia allá, giro la mano sin romperme la muñeca en el sentido del campo, ¿vale? El pulgar va hacia arriba, es decir, va como más J. Así que, bueno, me ha salido bien. Vamos con el tramo 2, 3. Que es parecido, pero tiene esa complicación del signo. Bueno, pues escribo la fórmula general. I sub 2 sobre la integral del tramo 2, 3. Me da igual, como decía, llamarle 2, 3 o 3, 2. ¿Vale? Eso es irrelevante. Diferencial de L2 por B1 en X. Y ahora, voy a dibujar aquí de nuevo el tramo. Esto es 2, esto es 3. Y la corriente va hacia la izquierda, por tanto, mi diferencial de L2 va hacia la izquierda. Como está moviéndose paralelo al eje X, esto será diferencial de X por menos I. ¿Vale? Así que lo meto aquí dentro y me queda I sub 2 por diferencial de X menos I, vectorial B sub 1, que es menos mu sub 0 I sub 1 partido por 2πx K. Y ahora, ojo, importantísimo, ¿vale? Esto es un error muy frecuente. Como yo a esto le he llamado diferencial de X, ¿vale? La integral de Riemann siempre se define como la integral, digamos, de izquierda a derecha.
Así que yo integro, igual que antes, desde D hasta D más A. Y alguno me preguntará, ¿y por qué no? O sea, si la corriente va de 3 a 2, ¿por qué no integramos desde D más A hasta A? Pues porque el signo ya lo he metido aquí. Entonces es simplemente mejor llamarle la incógnita X y luego decir los límites de integración dónde va, que poner dos veces el signo. Si ponéis aquí desde D más A hasta D, estáis haciendo como un doble cambio de signo. Estáis metiendo el signo en el vector y metiendo el signo en el límite de integración, ¿vale? Y eso está mal. Bueno, hacemos la integral y nos queda f2,3 igual. Fijaos, ik es menos j. Ahora tengo tres signos menos, menos, menos y el de la menos j, o sea que me sobrevive 1. Así que esto va a quedar mu sub 0, y sub 1 y sub 2 partido por 2pi, logaritmo neperiano de d más a partido por d menos j. Que como veis se va a cancelar con la otra fuerza, lo cual tiene sentido. Tiene sentido físico. Parad el vídeo y pensarlo 10 segundos o 30 segundos. Vale. ¿Por qué tiene sentido? Porque fijaos, si este hilo es infinito, ¿de acuerdo? No tengo noción de estar más arriba o estar más abajo, ¿vale? Porque si yo pongo este circuito, lo dibujo un metro más abajo, en realidad tengo el mismo problema. Es exactamente el mismo problema, porque mis extremos del hilo siguen estando en la misma posición. O sea que yo podría haber pintado esto, este cuadradito aquí o aquí abajo, pero como el hilo es infinito, yo siempre veo lo mismo. Así que no tiene sentido que aparezca una fuerza hacia arriba. Si apareciese una fuerza hacia arriba, significa que estar más cerca de arriba, más cerca de abajo, tiene sentido, ¿vale? Y la física no depende de nuestro dibujo. Así que bueno, esto es como una comprobación a posteriori de que lo hemos hecho bien. Bien, terminamos. Nos queda la fuerza sobre los otros dos tramos, ¿vale? Recordemos nuestro dibujo. Aquí tenemos I sub 1, aquí tenemos nuestro rectángulo. 1, 2, 3, 4. Y vamos a calcular la fuerza sobre el tramo 1, 2, por ejemplo. Así que esto, escribimos la fórmula general. Será el que sufre la fuerza, I sub 2, por una integral que se mueve por esa corriente, vectorial B sub 1. La corriente viene así que esto que es una longitud lo escribo como, bueno, un cachito de I, porque esto se mueve paralelo al eje Y, y ahora la corriente va hacia abajo, así que esto va como menos J. De nuevo, luego integraré como tengo que integrar, y es siempre de valores pequeños de I a valores grandes, porque el signo de la corriente ya lo he metido ahí. Así que tenemos F12 será igual a I sub 2 por la integral de diferencial de I menos J, vectorial, nuestro campo, que ya lo hemos usado varias veces, mu sub 0I partido por 2πx por K. Y ahora, como estoy integrando en I, como digo, integro desde este punto hasta este punto. Así que, por ejemplo, desde 0 hasta B, porque puedo poner el origen de coordenadas donde yo quiera. Ya digo, no pongo desde B hasta 0, porque el signo de la corriente lo he metido en el vector, lo he metido aquí dentro. Si no, estaría haciendo lo mismo dos veces. Esto es una integral en Y, por tanto, todo lo que aparece aquí, de hecho, no depende de Y. Y la X, en este tramo de hilo, está evaluado a una distancia D. Así que tengo J por K igual a I, porque van en orden, menos por menos más. Así que me queda más mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2pi D por I. Y ya está. F1, 2. Y ahora, F3, 4. Bueno, pues es la misma integral. La única diferencia es que ahora el vector diferencial de L va hacia arriba, luego el producto vectorial nos va a salir con un signo cambiado, y la distancia X es D más A. Recordemos que A es la base del rectángulo. Así que esto será menos mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2pi D más A en la dirección Y. Así que el campo total será el campo sobre este lado y el de este que se cancelaban, más estos dos. Saco factor común algo. Mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido por 2pi, 1 sobre D menos 1 partido D menos A, D más A, en la dirección Y. Así que, bueno, este problema está muy bien porque repasamos Biot-Savart, cómo hacer superposición, fuerzas, y en este caso hemos visto fuerzas en el que la intensidad de la fuerza es variable, porque según nos movemos con un diferencial de L por aquí, pues la fuerza va cambiando y nos obliga a hacer una integral.
En este caso estas dos partes se han cancelado y de hecho un alumno astuto podía haber dicho, por la simetría, pues este va a dar una fuerza en un sentido y este en sentido contrario, así que se van a cancelar. Por tanto, solo calculo sobre el tramo 1-2 y sobre el tramo 3-4. ¿Vale? Perfecto. Si sois astutos y lo explicáis bien, pues perfecto.